Hola hermanos, bienvenidos a una tarde, noche más de estudios bíblicos sobre eventos proféticos. Estamos en estos martes estudiando acerca de profecías, estudiando a dónde estamos en esa línea profética, a dónde estamos parados, qué es lo que falta por cumplirse, qué es lo que ya se cumplió, cuántos estamos de cerca para la segunda venida de Cristo, cuánto para que la crisis termine, cuánto para que comiencen las plagas. Ese es el objetivo de estos estudios, para que haya entonces un reavivamiento y una reforma en nuestra manera de vivir, que sepamos que Cristo está a las puertas, que quizá no tenemos tanto tiempo como hemos pensado, y entonces poner nuestra vida en orden, reorganizarnos, poner las prioridades, ¿verdad? Lo principal como prioridad, entregarnos a Cristo Jesús para que Él termine de hacer el milagro en nuestras vidas, que termine de transformarnos como alfarero que es, esta vasija de barro que somos nosotros, que termine de transformarnos, de darnos forma, de quitar todas las impurezas, de limpiarnos y finalmente de hacernos aptos para vivir en el reino de los cielos, para hacernos ciudadanos del reino y que ya no seamos entonces una amenaza para el resto del universo, que podamos estar transformados totalmente, que podamos andar en esas calles de oro, que podamos convivir con aquellos seres que nunca cayeron en pecado y que no seamos amenaza más. Ese es el propósito de conocer estos estudios, de conocer estas profecías, ir a los pies de Cristo Jesús. Así que para iniciar, vamos a iniciar con una corta oración para pedir la bendición sobre este programa, sobre los equipos que están utilizando, sobre la tecnología, las señales, en fin, la electricidad y la compañía, sobre todo, de Cristo y de sus ángeles. Padre amado, vamos a estudiar tu palabra. Queremos invitarte para que estés con nosotros, que tu Santo Espíritu esté con nosotros en esta tarde, que los ángeles estén con nosotros, abriendo nuestras mentes, guiando nuestras mentes, Señor Santo. Guíame, Señor Santo. Pon palabras de lo alto en mi mente. Ayuda, Señor, a entender lo que vamos a estudiar en esta noche. Que todo este programa sea para tu honra y gloria, y que las personas que lo vayan a escuchar sean beneficiados, Señor Santo, con estos estudios, pero sobre todo que los compartan, Padre amado, que los compartan con aquellos que todavía no lo saben. Gracias, Señor, por escucharnos, por el privilegio que nos das de trabajar en tus negocios. Y quédate con nosotros en esta noche. En Jesús lo pedimos todo. Amén. Bien, como pueden ver en pantalla, es estudios bíblicos sobre eventos proféticos. Esa es la serie. Eso es lo que estamos estudiando. Vamos entonces a ver el título de este estudio es Daniel 2, el sueño de Nabucodonosor. El sueño de Nabucodonosor. Eso vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos, antes de empezar en el estudio de la profecía, vamos a ver el siguiente versículo y lo encontramos en Génesis 3:15. Y van a decir ustedes, ¿qué tiene que ver eso con la profecía? Tiene mucho que ver con la profecía. Mire lo que dice Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Le está hablando la serpiente aquí. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, nos está diciendo acá en Génesis 3:15 que el conflicto que inició en el cielo finalmente se trasladó aquí a la tierra. Y entonces que va a haber una enemistad entre Satanás e Israel, entre Satanás y el pueblo de Dios. La mujer es el pueblo de Dios en este momento, en este caso, su iglesia. Y entre tu simiente y la simiente suya, entre ti y Cristo va a haber enemistad. La misma enemistad que surgió en el cielo continúa aquí en la tierra. Entonces, en el capítulo 2 de Daniel,
vemos cómo esa enemistad se ha trasladado acá. Y a través de este estudio que estamos empezando hoy, de Daniel 2, la próxima semana, con la ayuda de Dios, Daniel 7, vamos a ver entonces cómo ese conflicto se traslada acá. Y cómo Dios le está revelando entonces a Nabucodonosor, por medio de un sueño, la historia de este mundo, desde Babilonia hasta nuestros días. Y cómo entonces Satanás ha utilizado a esos imperios que vamos a estudiar hoy, por medio de ese sueño, para perseguir al pueblo de Dios. Vemos entonces cómo esta profecía de Génesis 3:15 se despliega más ampliamente en Daniel 2. Ahí estamos viendo el conflicto de adoración. El conflicto es entre Satanás y el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces aquí comenzamos con la historia. Vamos a la siguiente diapositiva y damos 2 clics. El otro clic dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Daniel 2:1. Aquí podemos ver a Nabucodonosor que estaba con ese sueño. Él entendía que ese sueño era importante, pero se le fue el sueño, dice. Siguiente diapositiva. E hizo llamar en rey al mago, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Vamos a dar otro clic y vamos a ver ahí. Aparece Nabucodonosor y vamos a dar más clics. Y aparecen ahí entonces los astrólogos, magos y encantadores. Y ahí es donde Nabucodonosor, estando en Babilonia, pueden ver ustedes el ambiente ahí. Está pidiendo, ¿verdad?, que le explicaran el sueño. Continuamos. Siguiente diapositiva. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Que nuevamente está hablando con ellos en Babilonia, en las afueras. Y continuamos. Siguiente versículo. Dice: entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Entonces podemos darle clic. Y aquí vemos, ¿sí? Ahí están reunidos nuevamente delante del rey. Y nuevamente le decían: dinos lo que soñaste y nosotros te vamos a interpretar ese sueño. Pero el rey no se recordaba lo que había soñado. Ese era uno de los problemas. El otro es que también el rey era muy inteligente. Sabía el rey que lo que estos caldeos trataban de hacer era ganar tiempo. Y si les explicaba a él el sueño, dar cualquier interpretación. Así es que avanzamos en la historia. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y damos el clic entonces para ver la imagen. Ahí pueden ver ustedes al rey advirtiéndole, ¿verdad? El asunto me olvidé, dice. El sueño yo sé que es importante, pero se me olvidó. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso a nosotros? ¿Cuántas veces no hemos soñado nosotros? Y luego no recordamos lo que soñamos, pero sabemos que soñamos algo. Pues esto le pasó al rey. Sin embargo, el rey sabía que ese sueño era muy importante. Y como los caldeos decían que ellos podían interpretar sueños también y decir sueños, entonces lo llamó. Pero aquí le está dando la advertencia. Si no me dicen el sueño, dice, y su interpretación, básicamente les voy a mandar a matar. Continuamos entonces. Versículo 6. Y nos dice: y si me mostrarais el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Entonces le damos clic y vamos a ver ahí cómo aparecen
nuevamente en el fondo, ahí en el templo, ¿verdad? De Nabucodonosor, en Babilonia. Nuevamente el rey les decía, díganme el sueño. Y ellos insistían, diga usted, rey, el sueño y nosotros le vamos a dar la interpretación. Eso es lo que el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Que está teniendo. Y está queriendo él que alguien se lo explique. No solamente que se lo explique, que se lo recuerde también. Continuamos con la siguiente, versículo 10. Dice, y los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Daniel 10 y 11. Entonces vamos a darle clic y vamos a ver nuevamente que están ellos en el escenario y entonces le están diciendo, eso nunca nadie rey ha pedido. Además, solamente los dioses cuya morada no es con la carne pueden declarar eso. Estaban ahí confesando que eran incapaces, que no tenían esa capacidad que habían dicho ellos tener. Así que vamos a ver cuál es la reacción del rey. Dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Daniel 2:12. Y entonces le damos clic para ver ahí la imagen. Se molestó el rey, porque estos sabios vivían del presupuesto de la corte. El rey los mantenía. Y ellos, repito, decían que podían entender, interpretar y revelar los sueños. Cuando finalmente se les probó en los asuntos que ellos decían que eran capaces, se demostró que eran charlatanes, que no tenían tal capacidad. Entonces mató a matar a todos los sabios de Babilonia. Y vamos a la siguiente diapositiva. Nos dice el versículo 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Ahora recordamos que en el primer capítulo de Daniel, que no lo estamos estudiando en esta serie, Daniel y sus amigos habían sido evaluados por el rey y habían sido hallados 10 veces superior al resto. Aquí había transcurrido el tiempo. Ya Daniel ya se había graduado con sus amigos. Ya entraba en el combo de los sabios y entonces este edicto también le afectaba a Daniel. ¿Sí? Estaban pagando en este caso justos por pecadores. A él también le abarcaba este edicto. Y también entonces Daniel y sus amigos pues tenían, de acuerdo a este edicto, a esta disposición del rey, también tenían que morir. Vamos con la siguiente diapositiva. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y entonces le vamos a dar el clic, 2 clics. Y van a ver ustedes primero el rey y luego Daniel. Ahí está Daniel, pidiendo audiencia ante el rey. El rey se la dio porque sabía que era 10 veces superior a los demás. Y él en realidad estaba interesado en que le dieran ese sueño. Así que Daniel le pidió un poco de tiempo al rey. Continuamos. Luego se fue Daniel a casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Aquí vemos entonces a Daniel orando con sus compañeros, con Ananías, Misael y Azarías, para que Dios les pudiera revelar el sueño a ellos y su interpretación y ellos compartirlo entonces con el rey Nabucodonosor. Vamos a ver el siguiente pasaje.
Daniel 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Finalmente, después de orar mucho, Dios le reveló el sueño a Daniel. ¿Sí? Y vamos a la siguiente diapositiva. Dice Daniel 2:27. Daniel respondiendo delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pidió audiencia entonces ante el rey y esto le estaba declarando. ¿Sí? En realidad nadie puede revelarlo, dice. No es culpa de los otros sabios, de los astrólogos, de los caldeos. Nadie puede revelar eso, ni astrólogos, dice. Pero el siguiente versículo, el 28, vamos a ver qué dice, la siguiente diapositiva. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber el rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer a los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel 2:28. Miren qué carácter de Daniel. Perfectamente se podía ver él abrogado la fama, la gloria, ¿verdad? Sin embargo, él fue clarito en el versículo anterior y aún en este. Pero hay un Dios en los cielos. Dirigió la mente de Nabucodonosor al Dios de los cielos. El Dios de los cielos es quien ha revelado este sueño. Él te lo mandó a ti, le está diciendo. Y ahora me lo ha revelado a mí. No porque yo sea mejor, sino porque Dios me lo reveló, le dice. Eso es lo que le está diciendo. Continuamos con la siguiente. Dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Daniel 2:30. Nuevamente, Daniel humildemente le está diciendo, sin embargo, a mí se me ha sido revelado este misterio. No porque hay más sabiduría en mí, pero finalmente el objetivo era llevar la mente del rey Nabucodonosor, del imperio más grande del mundo en ese momento. Era la persona más poderosa del mundo. Llevar al conocimiento de Dios. Que conociera al verdadero Dios. Ese es el objetivo de la profecía. Que conozcamos nosotros a nuestro Padre Celestial. Al estudiar estas profecías, al ver cómo se cumplieron, hermanos, estos imperios, así como vamos a estar estudiando ahorita, eso nos fortalece nuestra fe increíblemente. Eso nos hace creer en la palabra de Dios, en su Biblia. La historia lo corrobora. Así como está escrito en Daniel, así sucedió en la historia. Y así como Dios entonces quería alcanzar al rey Nabucodonosor, así Él también quiere alcanzarnos a nosotros. Aquí hay un poquito de desfase, vamos a ver en la imagen que estamos. Amén. Ya regresó, no hay problema. Entonces dice, estando yo, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Mire qué interesante sueño. Ahí vemos a Nabucodonosor acostado, Dios le manda el sueño y entonces empieza a revelárselo. Daniel empieza a decir, esto fue lo que soñaste, le dice. Y lo que soñaste es la historia mundial. Y Dios ha querido mostrártela a ti. ¿Sí? Un sueño espectacular, el que tuvo el rey Nabucodonosor en realidad. Y vamos a la siguiente, entonces. Hay una pregunta que se las hago yo a ustedes. ¿Te gustaría saber qué sucederá en el futuro? Vamos a ver entonces la segunda parte de esta profecía. Dice, tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Daniel nuevamente le está revelando entonces el sueño. Y vamos a ver la siguiente diapositiva.
Aquí vemos a Daniel delante de la corte y está enseñando el sueño. La cabeza fue hecha de oro, el pecho y los brazos fueron hechos de plata, el vientre y los muslos fueron de bronce, las piernas fueron de hierro y los pies fueron de hierro y barro. Le están narrando Daniel, describiéndole el sueño que tuvo el rey. Y sigamos, continuamos. Estabas mirando hasta que una piedra cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces, aquí le está contando el sueño en sí. Y avanzamos. Y entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces aquí vemos el sueño, ¿verdad? Vimos la estatua de diferentes materiales, de diferentes elementos, y que una piedra que viene del cielo pega en los pies de esta estatua, cae y luego surge un gran monte. Ese fue el sueño que tuvo. Ahora Daniel se lo describió al rey. Falta que le describa el significado, la interpretación del sueño. Y entonces aquí pasa a describirlo. Miren qué maravilloso como Dios está revelando la historia del mundo. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Mire que este versículo es interesante, es importantísimo. El Dios del cielo es en quien le ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Dios quita y pone los reyes, Él permite, ¿sí? Sin embargo, Dios es el soberano. Versículo 38 dice, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, esa cabeza de oro representaba el imperio de Babilonia. Recordamos, cada parte que vamos a ir viendo ahorita es un material distinto o un metal distinto. Entonces, lo que está haciendo, lo que hizo Dios fue que le contó la historia al rey Nabucodonosor a partir de él, la historia del mundo. Y todos estos imperios que vamos a estudiar ahorita tenían que ver con el pueblo de Dios, con esa enemistad que leímos al inicio en Génesis 3:15. Cómo iba a afectar la relación del pueblo de Dios con el verdadero Dios y con estos imperios. O sea que estos imperios, al final, quien los controla, quien permite que surjan es Dios, pero quien los controla a estos poderes en realidad es Satanás, para oprimir al pueblo de Dios. Entonces el primero de estos imperios era Babilonia. Continuamos. Versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y vemos aquí la parte del pecho y los brazos de este imperio eran de plata. La plata es inferior al oro. Sí, es más fuerte, pero es inferior en valor. Este imperio era Medo-Persia. Y así como lo está describiendo, así surgió en la historia en realidad. Ustedes lo pueden ir a buscar en Google ahora. Y así como Dios le reveló el sueño a Nabucodonosor, así sucedió. Fueron los medos y los persas los que derribaron al imperio de Babilonia. Continuamos. Y dice, y después de ti se levantará otro reino inferior y luego un tercer reino. Este es el tercero, de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y este imperio es el imperio de Grecia con Alejandro Magno. Fue este imperio el que le quitó el poder mundial al imperio medo-persa. ¿Sí? Estamos hablando hasta ahorita de tres grandes imperios mundiales. El primero, Babilonia. A Babilonia le sucedió Medo-Persia. Y a Medo-Persia, Grecia. Continuamos. Versículo 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. El cuarto reino, dice, como hierro, las piernas en esa estatua. El imperio romano. El imperio romano fue el que le sucedió después al de Grecia, ¿sí? Y ustedes pueden ver, cada imperio iba a ser más fuerte que el anterior.
con menos valor quizá, pero con más fuerza. El hierro es más fuerte que el bronce. Así que este imperio con dos piernas, porque finalmente se dividía en dos partes, ¿sí? De hierro. Y los pies en parte de barro y en parte de hierro. Vamos a la siguiente imagen. Ahí ustedes pueden ver entonces a Daniel y a Nabucodonosor, y Daniel contándole el sueño al rey Nabucodonosor. Finalmente, los pies de barro y de hierro son la Europa de hoy, ¿sí? Son la Europa de hoy. Al ir estudiando estas profecías, nos vamos a ir adentrando más y más. El capítulo 7 de Daniel repite esta misma profecía, pero no solamente repite, sino que amplía. Dios así actúa, Dios repite y amplía. Lo mismo hace en el capítulo 8 de Daniel. Va repitiendo, pero va ampliando. Así que ese fue a grandes rasgos el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y la interpretación que Daniel, la descripción e interpretación que Daniel hizo sobre este sueño. Es la historia del mundo. Finalmente, cuando esa piedra, esa estatua va a ser golpeada en los pies, en la segunda venida de Cristo, y todos estos imperios van a caer. Este mundo va a pasar y va a quedar solamente el reino de Cristo por la eternidad. Cristo viene entonces a rescatar a este planeta. Este planeta es de Él. Él lo hizo. Y viene a reclamarlo, a quitarle el dominio a Satanás de este mundo. De eso trata el sueño de Daniel 2 de Nabucodonosor. Como ustedes pueden ver, es un sueño maravilloso. Es un sueño en el que nos fortalece nuestra fe en la Biblia, porque la historia así lo ratifica. Por eso al inicio de esta serie de profecías, decíamos nosotros que el método historicista es el método correcto de interpretación. La historia viene a verificar lo que estamos estudiando en Daniel 2. Esa es la historia del mundo. Entonces, ¿en qué parte del estatua estamos viviendo nosotros ahorita? Estamos en las uñas de los dedos de los pies. Ya en la última parte, mis hermanos. Cristo está a las puertas de venir. Espero entonces que este estudio haya sido de mucha bendición para ustedes. Si ustedes lo sabían, pues que sirva para de refuerzamiento. Si no lo conocían, eh, que les sirva para poder aprenderlo mejor, ¿verdad? Y compartirlo con otras personas que tal vez no saben esta historia magnífica de Daniel en el capítulo 2. Que sea de bendición, mis hermanos. Ha sido un placer estar con ustedes, ¿verdad? Pronto quedará este video subido y podrán ustedes repasarlo también y compartirlo con otras personas que quizá, como les dije antes, no conocen, ¿verdad? De Daniel 2, de Daniel 2. Pero es una manera que Dios se está revelando, se reveló a la persona más poderosa del mundo en aquel momento y a nosotros también, porque nos está diciendo, yo estoy en control, yo sé lo que va a venir y pronto va a suceder que esta roca va a pegar en los pies de esta estatua. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Vamos a despedirnos con una oración corta y luego aquí terminamos la reunión de esta tarde-noche. Oramos. Amado Padre, gracias damos, Señor, por esta luz que nos dejaste. No nos has dejado a ciegas, en tinieblas, Señor. Nos estás delineando toda la historia de este mundo para que sepamos, no el día, pero sí los tiempos en que estamos viviendo y los tiempos de la segunda venida de Cristo. Estamos viendo que las señales ya están cercas. Ya prácticamente todos estos imperios ya pasaron. Solamente estamos esperando, Padre, que esa roca pegue en los pies de esa estatua para que la estatua caiga. Ya todo ya pasó. Babilonia ya pasó. Medo-Persia ya pasó. Grecia y Roma ya pasaron, Señor Santo. Gracias, Padre, por estos sueños, por estos estudios, por este libro precioso que has dejado en tu Biblia, el libro de Daniel, y por la profecía que es la profecía, y por la revelación de esa profecía, que es el libro de Apocalipsis.
Quédate con nosotros, que tu bendición sea con nosotros en esta noche. En Jesús lo pedimos todo. Amén.